A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido el epicentro de la fe, la profecía y la controversia. Sus calles han sido testigos de reyes y profetas, de milagros y conflictos. Pero hay un misterio que ha intrigado a creyentes, estudiosos y teólogos durante siglos: la reconstrucción del tercer templo, una profecía que, según las Escrituras, marcará un punto de no retorno en el destino de la humanidad. El primer templo, construido por Salomón, fue un símbolo del pacto entre Dios e Israel, un lugar donde la gloria divina descendía en medio del pueblo, pero la desobediencia trajo su destrucción, tal como se relata en Segunda Reyes. Luego vino el segundo templo, levantado tras el exilio babilónico y ampliado por Herodes el Grande. Sin embargo, también encontró su fin en el año 70 d.C., cuando las tropas romanas de Tito arrasaron Jerusalén, cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 24:2. Desde entonces, la ausencia del templo ha dejado una pregunta latente: ¿habrá un tercer templo? Según Daniel 9:27, habrá un período en el que un líder mundial establecerá un pacto con Israel, y en medio de ese tiempo se reanudará el sacrificio en el templo. En Apocalipsis 11:1 se menciona la medición del santuario, lo que muchos interpretan como una clara alusión a su existencia en el futuro. Pero la construcción de este templo no es solo un evento arquitectónico. Para muchos, representa la antesala de acontecimientos que cambiarán el orden mundial. Algunos creen que su edificación está más cerca de lo que imaginamos, con preparativos en marcha y una creciente expectativa en Israel. Las señales parecen alinearse y la profecía se vuelve cada vez más tangible. Lo que está por suceder podría marcar el inicio de un tiempo profetizado desde hace milenios. La reconstrucción del tercer templo de Jerusalén no es solo un deseo religioso, es un evento profetizado que podría sacudir al mundo entero. Para comprender su importancia, primero debemos analizar los cimientos históricos y proféticos que han moldeado la expectativa de su edificación. La Biblia describe el templo como el centro espiritual de Israel, el lugar donde Dios estableció su morada entre su pueblo. En Éxodo 25:8, el Señor ordenó: «Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos». Esta instrucción llevó a la construcción del tabernáculo y posteriormente del majestuoso templo de Salomón. Sin embargo, la historia del templo ha sido marcada por destrucción y esperanza. El primer santuario fue devastado por los babilonios en el año 586 a.C., un evento predicho en Jeremías 52:13. Luego, el segundo templo fue restaurado bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, pero su grandeza alcanzó su punto máximo con la reconstrucción de Herodes el Grande. Aún así, en el año 70 d.C., las legiones romanas de Tito lo redujeron a escombros, cumpliendo las palabras proféticas de Jesús en Mateo 24:2. Desde entonces, la pregunta ha permanecido: ¿habrá un tercer templo? Muchos creen que la respuesta está en las profecías del tiempo del fin. Daniel 9:27 menciona que un príncipe hará un pacto con muchos por una semana, y en la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Esto indica que, para que haya sacrificios, el templo debe existir. Apocalipsis 11:1 refuerza esta idea cuando Juan recibe la orden de medir el santuario de Dios y el altar, pero sin incluir el patio exterior, lo que sugiere una construcción parcial o futura. Pero más allá de la profecía, existen preparativos tangibles en la actualidad. En Israel, el Instituto del Templo ya ha recreado los utensilios sagrados, ha entrenado a sacerdotes y ha identificado a personas con linaje levítico para realizar los sacrificios. Incluso se han construido maquetas y se han investigado terrenos adecuados para la edificación.
Este nivel de preparación sugiere que la construcción del tercer templo no es una simple teoría, sino una posibilidad real en nuestros tiempos. El mayor obstáculo para su edificación es la ubicación. Según la tradición, el templo debe construirse en el monte del templo, el mismo sitio donde actualmente se encuentran la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam. Esta situación ha generado tensiones políticas y religiosas, ya que cualquier intento de construir allí podría desatar un conflicto sin precedentes. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que el templo podría erigirse junto a estos sitios, permitiendo la coexistencia de ambas estructuras. La idea de un tercer templo no solo es relevante para los judíos, sino que también tiene implicaciones para el cristianismo y el Islam. Para los cristianos, su edificación está ligada a la aparición del hombre de pecado, mencionado en 2 Tesalonicenses 2:4, quien se sentará en el templo proclamándose Dios. Para los musulmanes, cualquier cambio en el monte del templo podría verse como una provocación, lo que aumenta la complejidad del asunto. A pesar de estos desafíos, el deseo de ver el tercer templo construido sigue creciendo. Algunos grupos religiosos en Israel ya han realizado simulacros de sacrificios en preparación para su futura consagración. Además, en la arena política, ciertos líderes han expresado su apoyo a la idea de un templo reconstruido, argumentando que es un derecho del pueblo judío. Este creciente movimiento no es una simple especulación, sino una señal de que el cumplimiento profético podría estar más cerca de lo que imaginamos. Si el tercer templo se construye, no será solo un evento arquitectónico o religioso. Será un acontecimiento con implicaciones globales. La profecía señala que marcará el inicio de una serie de eventos que culminarán en la manifestación del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estamos presenciando los preparativos finales. La historia, la política y la fe parecen alinearse en un momento crucial que podría redefinir el destino del mundo. A medida que exploramos las profecías sobre el tercer templo, surge una pregunta crucial: ¿cómo encaja este evento en el plan divino para el fin de los tiempos? La Biblia nos advierte que este templo jugará un papel central en la gran tribulación, el período de angustia sin precedentes descrito en Daniel y en el Apocalipsis. En Daniel 12:1 se menciona que habrá un tiempo de angustia como nunca antes en la historia, lo que muchos interpretan como una referencia al reinado del Anticristo. Uno de los pasajes más impactantes sobre el tercer templo se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:4. donde se nos dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto indica que el templo será reconstruido antes de que este personaje haga su aparición pública. En Apocalipsis 13:14 se describe cómo se erige una imagen en honor a la bestia, lo que algunos interpretan como un evento que ocurrirá dentro del propio templo. Pero ¿cómo podría construirse este templo en medio de tantas tensiones geopolíticas? En la actualidad, el monte del templo es un punto de conflicto entre judíos y musulmanes, ya que la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa ocupan el espacio donde estuvo el segundo templo. Algunos creen que una crisis global o un acuerdo de paz sin precedentes podría abrir la puerta para su edificación. Daniel 9:27 menciona un pacto con muchos que permitirá los sacrificios, lo que sugiere que un tratado internacional podría allanar el camino. Existen indicios de que líderes mundiales podrían desempeñar un papel clave en este proceso. En el pasado, varios presidentes y figuras influyentes han hablado sobre la importancia de Jerusalén como capital espiritual del mundo. Algunos estudiosos creen que un futuro líder carismático podría ser quien negocie un acuerdo que permita la coexistencia del templo con los actuales sitios islámicos. Si esto ocurre, sería una señal clara de que los eventos profetizados están en marcha. Otro punto importante es la preparación religiosa.
El Instituto del Templo en Israel ha dedicado décadas a recrear los elementos sagrados necesarios para los rituales. Desde el candelabro de oro hasta la vestimenta del sumo sacerdote, todo está listo. Incluso han identificado vacas rojas, las cuales, según Números 19:2, son esenciales para la purificación del templo. La existencia de estas vacas ha generado un gran interés profético, ya que sin ellas los rituales no podrían llevarse a cabo. Mientras tanto, la expectativa entre los judíos religiosos sigue en aumento. Algunos rabinos han declarado que la llegada del Mesías es inminente y que el templo debe estar preparado para recibirlo. En el judaísmo, se cree que la construcción del templo acelerará la redención final, lo que ha llevado a muchos a apoyar activamente su reconstrucción. Este fervor ha impulsado movimientos que buscan recuperar el control del monte del templo y permitir la oración judía en el sitio, lo que hasta ahora ha sido un tema prohibido. Pero el impacto del tercer templo no se limita solo a Israel. En el cristianismo, su edificación es vista como una señal inequívoca de que el regreso de Cristo está cerca. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:15 sobre la abominación desoladora en el lugar santo, lo que indica que el templo será profanado antes de su regreso. En Apocalipsis 11:2 se menciona que las naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses, lo que coincide con el periodo de dominio del anticristo. En el mundo islámico, la posibilidad de un tercer templo es vista con preocupación. Cualquier movimiento en el monte del templo podría desatar un conflicto a gran escala, ya que muchos musulmanes consideran que la mezquita de Al-Aqsa es un lugar inamovible. A pesar de ello, algunos analistas creen que un acuerdo de paz con mediación internacional podría permitir la coexistencia de ambas estructuras. En resumen, la reconstrucción del tercer templo es un tema que involucra religión, profecía, política y el destino mismo de la humanidad. Si su edificación se lleva a cabo, desencadenará eventos que alterarán el curso de la historia, cumpliendo lo que ha sido anunciado en las Escrituras desde tiempos antiguos. Si el tercer templo se construye, no será un evento aislado ni una simple obra arquitectónica. Será el cumplimiento de profecías que han sido anunciadas desde tiempos antiguos y que tendrán repercusiones en todo el mundo. En este punto, debemos preguntarnos, ¿qué sucederá una vez que el templo sea erigido? ¿Qué eventos proféticos se activarán a partir de su construcción? Las Escrituras nos advierten que el templo será un punto clave en el desenlace de la historia humana. En Daniel 9:27 se menciona que en medio de la última semana profética se detendrán los sacrificios. Esto implica que, para que esa profecía se cumpla, primero deben reanudarse los rituales en el templo. En Apocalipsis 11:1 se habla de la medición del santuario, pero también de un período en el que Jerusalén será pisoteada por las naciones. Esto indica que el templo podría estar bajo dominio extranjero en algún momento crítico de la tribulación. Uno de los momentos más impactantes será la profanación del templo. Jesús advirtió en Mateo 24:15 sobre la abominación desoladora, mencionada por Daniel. Este evento, según muchos estudiosos, será cuando el anticristo se declare a sí mismo como Dios dentro del santuario, engañando a las naciones. Segunda Tesalonicenses 2:4 confirma esta idea al describir a un líder mundial que se sentará en el templo, exigiendo adoración. Este acto marcará el punto de quiebre en la gran tribulación, desatando la ira de Dios sobre la tierra. Pero antes de llegar a ese momento, el templo funcionará como centro religioso en Jerusalén. La pregunta es, ¿quién permitirá su construcción? Algunos sugieren que un tratado de paz liderado por un carismático líder mundial podría facilitar la edificación. Daniel 9:27 menciona un pacto con muchos, lo que indica una negociación internacional.
Es posible que este tratado incluya concesiones para los musulmanes, permitiendo la coexistencia de la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa junto al templo judío. El mundo observará con asombro cómo se reanudan los sacrificios y rituales en el templo, algo que no ha sucedido desde el año 70 después de Cristo. Esto no será un evento menor, ya que en Números 19:2 se establece que se requiere una vaca roja sin defecto para la purificación del templo. Actualmente en Israel se han criado ejemplares de estas vacas bajo estrictas condiciones, lo que para muchos es una señal de que la reconstrucción está cerca. Mientras tanto, la expectación seguirá en aumento. En Israel, algunos rabinos enseñan que el Mesías no vendrá hasta que el templo sea reconstruido. Esto ha llevado a muchos a ver la edificación del santuario como un acto necesario para la redención. Sin embargo, la profecía bíblica advierte que antes de la manifestación del verdadero Mesías habrá un gran engaño. Jesús alertó en Mateo 24:24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. El anticristo aprovechará la existencia del templo para consolidar su poder. Al principio se presentará como un pacificador, pero luego revelará sus verdaderas intenciones. En Apocalipsis 13:14 se menciona que la bestia hará que se levante una imagen para ser adorada, lo que recuerda la profanación del templo por parte de Antíoco IV en el pasado. Este evento será una señal inequívoca de que el tiempo del fin ha llegado. Sin embargo, no todos serán engañados. La Biblia nos habla de 2 testigos en Apocalipsis 11:3, quienes profetizarán en Jerusalén durante 1260 días. Estos hombres, dotados de un poder sobrenatural, serán una voz de advertencia en medio del caos. Muchos creen que su mensaje será clave para aquellos que busquen la verdad en tiempos de gran confusión. El tercer templo será el escenario de una batalla espiritual sin precedentes. Será el lugar donde se manifestarán señales, prodigios y engaños, pero también será un recordatorio de que la venida del Señor está cerca. Mientras el mundo observe con fascinación lo que sucede en Jerusalén, aquellos que conocen las Escrituras entenderán que todo está cumpliéndose según el plan divino. El reloj profético sigue avanzando, y los eventos que antes parecían lejanos, ahora parecen estar a la vuelta de la esquina. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿estamos preparados para lo que viene? A medida que avanzamos en la comprensión del tercer templo y su papel en la profecía bíblica, nos encontramos con un panorama cada vez más inquietante. No se trata solo de una reconstrucción física, sino de un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Cada detalle parece alinearse con las Escrituras, y las piezas del rompecabezas profético comienzan a encajar. La Biblia nos dice que antes de la segunda venida de Cristo, el mundo experimentará un período de tribulación sin precedentes. En Mateo 24:21, Jesús advierte que será un tiempo de angustia como nunca antes ha habido ni habrá. Este período estará marcado por guerras, desastres naturales y engaños espirituales. Pero uno de los eventos más significativos será la manifestación del anticristo y su papel dentro del tercer templo. En Apocalipsis 13:16 se nos dice que el anticristo impondrá una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esto indica que su gobierno no será solo político, sino también económico y religioso. La construcción del templo y su posterior profanación jugarán un papel clave en su estrategia para controlar al mundo. Su objetivo será ser adorado, y el templo le servirá como plataforma para su engaño. Sin embargo, no todos caerán en la trampa. En Mateo 24:15, Jesús da una advertencia específica. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, los que estén en Judea deben huir a los montes.
Esta señal marcará el punto en el que los verdaderos creyentes deberán tomar decisiones radicales. Será un momento de separación entre aquellos que siguen la verdad y aquellos que han sido engañados. Pero, ¿qué sucederá con Israel en medio de todo esto? En Romanos 11:25, Pablo nos habla de un misterio. El endurecimiento de Israel es parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto sugiere que durante la tribulación, muchos judíos finalmente reconocerán a Jesús como el Mesías. Zacarías 12:10 refuerza esta idea cuando dice que mirarán al que traspasaron y llorarán por él. El tercer templo, aunque construido con la intención de restaurar la adoración mosaica, terminará siendo el escenario de una gran revelación para el pueblo de Israel. Mientras el mundo observa los eventos en Jerusalén, la tensión aumentará. Apocalipsis 16:16 menciona una reunión de naciones en un lugar llamado Armagedón, lo que indica que la batalla final se acercará. La existencia del tercer templo y la manipulación del anticristo dentro de él serán factores determinantes para que esta confrontación alcance su punto máximo. Pero hay esperanza. Aunque el anticristo logrará engañar a muchos, su reinado tendrá un final abrupto. En 2 Tesalonicenses 2:8 se nos dice que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Esto significa que, aunque la tribulación será un tiempo de gran sufrimiento, será solo un preludio para el regreso glorioso de Jesús Cristo. El tercer templo, entonces, no es solo una estructura física. Es una señal profética que indica que el plan de Dios sigue su curso. Su construcción marcará el inicio de eventos que desembocarán en la mayor manifestación de la gloria divina que el mundo haya visto. La pregunta es, ¿cuán cerca estamos de ver estos acontecimientos? Actualmente, los preparativos para el tercer templo avanzan a un ritmo sin precedentes. Desde la recreación de los utensilios sagrados hasta la identificación de sacerdotes descendientes de Aarón, todo parece estar listo, pero el elemento que falta es el permiso para construirlo en su lugar original. ¿Podría un tratado de paz inminente abrir la puerta para su edificación? Los rumores de acuerdos y negociaciones en el Medio Oriente han llevado a muchos a especular que estamos más cerca de lo que imaginamos. Algunos creen que un evento catastrófico o un cambio geopolítico inesperado podría acelerar el proceso. Lo que es seguro es que, cuando el templo sea reconstruido, marcará un punto de no retorno en la historia de la humanidad. El destino del mundo está ligado a Jerusalén. En Zacarías 12:3, Dios declara que convertirá a Jerusalén en una piedra pesada para todas las naciones. Estamos viendo cómo esta profecía cobra vida en nuestra generación. El tercer templo no es solo un sueño religioso, sino una pieza clave en el plan divino para el fin de los tiempos. Cada día que pasa nos acerca más a la materialización de estas profecías. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? El tercer templo de Jerusalén es mucho más que un simple edificio. Su construcción será la señal de que el tiempo del fin ha llegado, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pero hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo reaccionará el mundo ante su edificación? ¿Será recibido con entusiasmo o desatará un conflicto sin precedentes? Desde una perspectiva política, la reconstrucción del templo podría provocar una crisis global. Jerusalén ya es un epicentro de disputas internacionales y cualquier intento de modificar el statu quo del monte del templo podría generar tensiones inimaginables. En Zacarías 12:2, Dios advierte que Jerusalén será una copa de vértigo para todas las naciones. Esto sugiere que, lejos de ser un evento pacífico, la reconstrucción del templo podría ser el detonante de una escalada de conflictos a nivel mundial. Aún así, hay quienes creen que un tratado de paz será el camino para lograrlo. Daniel 9:27 menciona un pacto con muchos,
lo que indica una negociación de gran escala. ¿Podría ser este tratado la clave para permitir la coexistencia del templo con las estructuras islámicas actuales en el monte del templo? Algunos estudiosos piensan que este acuerdo no solo permitirá la construcción del templo, sino que también sentará las bases para el ascenso del anticristo. Pero, más allá de la política, la dimensión espiritual de este evento es aún más profunda. En 2 Tesalonicenses 2:9 se nos dice que la llegada del impío será acompañada de señales y prodigios mentirosos. Esto significa que el anticristo no solo usará la diplomacia, sino que también recurrirá a lo sobrenatural para engañar a las masas. Su objetivo final será establecer un sistema global de adoración, y el tercer templo será el escenario donde se manifestará su engaño. Para los judíos, la reconstrucción del templo será vista como el cumplimiento de una profecía largamente esperada. Muchos lo verán como una señal de que la era mesiánica ha comenzado. Sin embargo, la Biblia advierte que este período traerá una gran prueba para Israel. En Zacarías 13:8 se menciona que 2/3 de la nación serán purificados por el fuego, mientras que un remanente será salvo. Esto sugiere que aunque el templo será restaurado, no todos en Israel reconocerán la verdad inmediatamente. Los cristianos, por otro lado, entenderán que la reconstrucción del templo es una señal clave del fin de los tiempos. Jesús dijo en Mateo 24:33 que cuando veamos todas estas cosas, debemos saber que su venida está cerca. La existencia del templo será una confirmación tangible de que el reloj profético está llegando a su punto final. En el Islam, la reconstrucción del tercer templo podría ser vista como una provocación. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, y cualquier intento de modificar su estatus podría generar una reacción violenta. A pesar de ello, algunos analistas creen que una crisis global o un líder influyente podrían negociar un acuerdo que permita su coexistencia. Pero, en medio de toda esta tensión, hay una verdad que no podemos ignorar. El tercer templo no será la solución para la humanidad. En Hebreos 9:11 se nos dice que Cristo es el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo, no hecho por manos humanas. Esto significa que, aunque el templo terrenal sea reconstruido, la salvación no vendrá por medio de sacrificios ni rituales, sino únicamente a través de Jesús. Aún así, el templo tendrá un propósito dentro del plan divino. Será el lugar donde se cumplirán las profecías finales, donde el engaño alcanzará su punto máximo, pero también donde la verdad será revelada. El templo será testigo del mayor conflicto espiritual de la historia, pero también de la manifestación del poder de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto tiempo falta para que esto suceda? Los preparativos están en marcha, las tensiones en el Medio Oriente siguen en aumento, y los avances tecnológicos han creado un mundo donde el control global es más posible que nunca. Todo indica que nos acercamos al momento en que el tercer templo se convertirá en una realidad. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos en los que las profecías bíblicas están tomando forma ante nuestros ojos. El tercer templo es una pieza clave en este gran rompecabezas profético. Su edificación marcará el inicio de eventos que transformarán el mundo para siempre. La pregunta no es si el tercer templo será construido, sino cuándo. Y cuando eso suceda, estarás listo para lo que vendrá después. A medida que el mundo avanza hacia la posible construcción del tercer templo, nos encontramos en un punto de la historia donde las profecías parecen alinearse con los eventos actuales. Lo que durante siglos fue un anhelo distante, hoy está más cerca que nunca de convertirse en realidad. Pero esta realidad no solo traerá esperanza para algunos, sino que también desatará una serie de acontecimientos que cambiarán el destino del mundo. Uno de los aspectos más inquietantes de la reconstrucción del templo es su conexión con el anticristo.
En 2 Tesalonicenses 2:4 se nos dice que este personaje se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto significa que, aunque la edificación del templo será vista como un logro religioso, en realidad será el escenario de uno de los mayores engaños de la historia. La Biblia nos advierte en Apocalipsis 13:7 que el anticristo ejercerá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto nos indica que su dominio será global y que su influencia alcanzará todos los rincones del planeta. Pero lo más impactante es que usará señales y prodigios para engañar a muchos. En Mateo 24:24, Jesús advierte que habrá falsos cristos y falsos profetas que mostrarán grandes señales para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. En este contexto, la existencia del tercer templo servirá como una herramienta de manipulación. Al presentarse como un líder de paz y justicia, el anticristo logrará convencer al mundo de que su reinado es legítimo. Pero su verdadera intención será desviar la adoración que solo pertenece a Dios. El Apocalipsis también menciona a un personaje clave en este engaño, el falso profeta. En Apocalipsis 13:12 se nos dice que hará que la tierra adore a la bestia, realizando grandes señales y engañando a las naciones. Muchos creen que este personaje tendrá un papel central en la instauración del culto en el templo, promoviendo la adoración del anticristo como si fuera la máxima autoridad espiritual. Pero, en medio de todo este caos, habrá un remanente fiel. Apocalipsis 14:1 nos habla de 144,000 sellados que seguirán a Dios en medio de la tribulación. Muchos creen que serán judíos, que reconocerán a Jesús como el verdadero Mesías y proclamarán la verdad en un tiempo donde la mentira reinará. Sin embargo, la tribulación será un tiempo de gran sufrimiento. En Apocalipsis 6:9 se menciona a aquellos que serán martirizados por su fe. Esto indica que aquellos que rechacen el sistema del anticristo enfrentarán persecución, pero al mismo tiempo, la palabra de Dios será predicada con más poder que nunca. En Mateo 24:14, Jesús declara que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo antes del fin. Mientras el anticristo impone su gobierno, Dios estará preparando el escenario para el regreso de Cristo. En Zacarías 14:4 se describe cómo en su segunda venida Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos, y éste se partirá en dos. Esto marcará el fin del gobierno del anticristo y el inicio del reino de Dios en la tierra. El tercer templo, que en un principio será el centro de la traición y el engaño, terminará siendo testigo de la derrota del mal. En Malaquías 3:1 se menciona que el Señor vendrá a su templo, lo que indica que cuando Jesús regrese, restaurará todas las cosas. La historia del tercer templo no es solo una historia de construcción y conflicto, es la historia de la redención final de la humanidad. Es la confirmación de que Dios cumple sus promesas y que todo lo que ha sido profetizado se llevará a cabo en su debido tiempo. Ahora que conocemos la importancia del tercer templo en la profecía bíblica, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque los eventos que precederán su construcción serán solo el principio de una serie de acontecimientos que marcarán el destino de la humanidad. El tiempo sigue avanzando y las señales son cada vez más evidentes. Lo que antes parecía una teoría distante, hoy está más cerca que nunca. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decidir en qué lado de la historia estaremos cuando llegue el momento. La historia del tercer templo es mucho más que un relato sobre la reconstrucción de un edificio. Es una pieza clave dentro del plan divino, una señal profética que nos indica que el tiempo del fin está más cerca de lo que imaginamos. A lo largo de la Biblia, Dios nos ha dado advertencias, indicios y profecías sobre lo que ocurrirá antes del regreso de Cristo.
Y ahora, en nuestra generación, estamos viendo cómo estos eventos comienzan a alinearse de manera sorprendente. En Mateo 24:42, Jesús nos da una instrucción clara. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto significa que aunque no sabemos el día exacto, sí podemos reconocer las señales, y la construcción del tercer templo será una de las señales más impactantes de todas. Su edificación no será un evento aislado, será el detonante de una serie de acontecimientos que culminarán con la segunda venida de Cristo. Pero hay algo que debemos entender. El tercer templo no es el verdadero destino final. En Apocalipsis 21:22, Juan nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque Dios y el Cordero serán su templo. Esto significa que aunque el tercer templo será construido y jugará un papel en la tribulación, la verdadera adoración no dependerá de una estructura física. La verdadera presencia de Dios estará con su pueblo para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer ante todo esto? La Biblia nos llama a estar preparados. No podemos ignorar las señales ni dejarnos llevar por la indiferencia. En Lucas 21:28, Jesús dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es un llamado a vivir en santidad, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a compartir el mensaje de salvación con quienes aún no lo han recibido. El mundo sigue avanzando, la profecía sigue cumpliéndose y el tiempo se agota. La pregunta clave no es si el tercer templo será construido, porque sabemos que ocurrirá en el tiempo señalado. La verdadera pregunta es: ¿estás preparado para lo que viene? Si este tema te ha impactado y quieres seguir profundizando en las profecías bíblicas, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con otros. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos y es crucial que más personas despierten y comprendan el tiempo en el que estamos viviendo. Déjanos tu comentario. ¿Crees que estamos cerca de la reconstrucción del tercer templo? ¿Cómo? ¿Crees que reaccionará el mundo cuando esto suceda? Queremos conocer tu opinión y debatir sobre este tema tan fascinante. Recuerda, Jesús viene pronto. Velad y estad preparados. Gracias por acompañarnos en este recorrido profético. Nos vemos en el próximo video.